Sí, un poco un resumen y otro poco de qué queda, qué pasa ahora, o claro, cuál fue cómo sigue el la resultado, cosa, claro. ¿no? Porque bueno, ¿qué es lo que hemos visto? Esto fue bastante difundido, es una noticia vieja ya, que bueno, ha habido 11 días de protestas, fuertes protestas, paro nacional, es decir, Increíble, un ¿no? país frenado, Ecuador. Todo esto a raíz de el decreto 883 que realizó el presidente Lenín Moreno, que le quitaba subsidios a los combustibles. Ese fue el punto clave que desató esta protesta. Vamos a hablar igual un poco más de esto. Y finalmente las protestas cesaron el día 13 de octubre, luego de, digamos, de un saldo muy negativo, que ha sido una cantidad de muertos que según de dónde se vean las cifras, oscila entre 7 o 10 víctimas fatales, un promedio de 800 heridos, ha habido más de 80 detenidos, es decir, fue, si bien se considera un triunfo popular que finalmente se haya derogado este decreto y se haya vuelto a los precios del combustible anteriores a las protestas y demás, hubo un costo fuerte para la sociedad ecuatoriana, como también hubo un costo fuerte para Lenín Moreno. Ahora bien, ¿qué es lo que pensaba desarrollar en el día de hoy? Justamente este concepto. Fue un triunfo popular, fue un triunfo de Lenín Moreno, fue un empate, podríamos decir. ¿Por qué? Bueno, porque esto comprende varias aristas. Dale, a ver. Las protestas puntualmente se dieron fuertemente del 2 al 13 de octubre. ¿En qué consistieron las revueltas? Inicialmente comenzaron los transportistas. ¿Por qué? Bueno, porque justamente la quita de subsidios al combustible iba a subir muchísimo el precio. 125%, ¿es así? ¿O más de 100% seguro? Sí, ese era... Bueno, se iban los precios para cualquier lado y se iba a encarecer muchísimo la actividad económica, pero no fueron solo los transportistas, sino que enseguida se comenzaron a plegar a la protesta distintos sectores sociales que se vienen viendo perjudicados por las políticas de Lenín Moreno. Y sobre todo lo que llamó la atención fue que ocurrió y podríamos, ¿no? Con motivo del 17 de octubre, que fue el día de ayer, podríamos traer esta frase famosa de 1945 del subsuelo de la patria sublevada. Los movimientos campesinos, los movimientos indígenas de Ecuador, muchos que no se consideran ni siquiera ecuatorianos, sino que es un movimiento plurinacional, tienen sus propias, su propia localidad, por así decirlo, avanzaron, fue una avanzada popular de campesinos y trabajadores pobres sobre Quito principalmente. A esto se sumaron también los sindicatos de obreros, sectores profesionales, sectores de estudiantes, revuelta popular, paro nacional y la consecuente, no necesariamente, pero así fue, represión feroz dictada de parte de Lenin, por Lenín Moreno. Los movimientos indígenas están organizados en la CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, y como bien te decía, es fundamental esto de nacionalidades, porque como ocurre también en Bolivia, no hablamos de un Estado plurinacional, y esto muchas veces es invisibilizado, así que muy importante lo que ocurrió en términos de visibilización del movimiento indígena en Ecuador. Ahora bien, 11 días de protesta, en el medio se mueve el gobierno hacia Guayaquil, es decir, el propio Lenín Moreno se muda, no porque sigue siendo Ecuador, pero se muda a Guayaquil, donde hay otra configuración social, donde tiene más aceptación su gobierno y sus políticas neoliberales, se resguarda allí, pero continúa el caos y finalmente, después de muchas negociaciones, con la mediación de la ONU y de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, finalmente se llega a un acuerdo, esto es el domingo 13 de octubre, y el acuerdo es derogar el decreto 883 que quitaba los subsidios a los combustibles. Por esto es que festejó el pueblo, que festejó Latinoamérica en general, y que yo en lo particular lo tomé como un triunfo popular, que sin duda lo fue. Ahora bien, hay varios puntos para destacar. Por un lado, Lenín Moreno se mantiene en el poder. Eso, ¿no? Parecía en un momento que no le quedaba otra que renunciar. Que tenía que renunciar, se lo pedía el expresidente, ¿no?
Correa. Rafael Correa, bueno, de golpe también en la primera plana Rafael Correa, que se encuentra exiliado en Bélgica, está acusado por corrupción. Sí. Rafael Correa, quien fue mentor de Lenín Moreno, por lo menos en lo que fue el periodo electoral de 2017, por lo cual, bueno, en realidad define el 2016 y asume en 2017 como el sucesor de Rafael Correa, pero se da vuelta en medio segundo, en términos políticos, económicos, se vira completamente y además persigue a todo lo que es el correísmo. Sí, lo define como un caballo de Troya, Correa, a Lenín Moreno, ¿no? Sí, sin duda es un caballo de Troya, hoy totalmente alineado a Estados Unidos, incluso, bueno, se las ingenió para meter a Venezuela, una vez más, Venezuela siempre el eje del mal, aparentemente, y decir, Lenín Moreno lo decía, que todas estas movidas serán digitadas por Correa y por Nicolás Maduro. Sea como sea, la cuestión es que Lenín Moreno sigue siendo el presidente de Ecuador, que logró acordar con los grupos indígenas, sobre todo, y acá está el punto fundamental por el cual podemos hablar de un empate. Al acordar con los grupos indígenas, ¿qué logró hacer el gobierno de Ecuador? Aislar al correísmo, cuando justamente lo que había ocurrido en la calle había sido que las fuerzas del campo popular se habían unido, siendo que el correísmo no había tenido la mejor relación con los grupos indígenas. Ah, mirá vos. De todas maneras, los grupos indígenas, sobre todo en la reunión que mantuvieron el domingo 13 de octubre, que además se hizo una conferencia de prensa y demás, aclararon que ellos no estaban de acuerdo con esta versión de que Correa era el culpable de todos los males y que no iban a caer en esa estrategia. Pero el correísmo no estaba sentado en la mesa de negociaciones. No, claro. Con lo cual, de alguna manera, es un triunfo del gobierno haber escindido nuevamente al campo popular. Por otra parte, lo que se acordó es la redacción de un nuevo decreto. Es decir que, si bien ahora los precios volvieron a ser los que eran antes del decreto 883 y de que se iniciaran las revueltas y demás, lo que va a haber es un nuevo decreto que todavía no se terminó de redactar y que aparentemente se va a tardar un poco, que va a modificar los precios de los combustibles. ¿Y qué fue lo que dijo Lenín Moreno? Bueno, dijo literalmente que los recursos del país deben estar destinados a quien más los necesite. Esto es algo que hemos escuchado bastante, porque en líneas generales uno diría, bueno, está bien, quien puede pagar lo que lo paga, o digamos, si se ve por sector el subsidio. Pero, por ejemplo, acá en Argentina, ¿qué decían con la luz? Bueno, los countries pagaban 2 pesos. 2 man. Sí, bueno, cierto, los countries pagaban 2 pesos, pero con esa excusa subieron un 400% de la luz. Es decir, hay que ver cuando se redacte el nuevo decreto. Sí, creo que me quedé corta. Cuando se redacte el nuevo decreto, que aparentemente va a estar sectorizado y demás, ¿qué pasa? Si es efectivamente a favor del pueblo o si en realidad es, bueno, negociamos un poco por acá y cuando te querés acordar, los precios se van a las nubes. No es tampoco lo primero, es decir, Lenín Moreno ya viene realizando muchas políticas de ajuste, esto era, bueno, ya un poco el colmo porque era un pedido del FMI, es decir, este decreto parte como una concesión al FMI a cambio de un crédito de más de 4.000 millones de dólares, que no es un crédito para, bueno, activar la producción, no, es un crédito para, literalmente, sanear las cuentas públicas, que es algo que también lo hemos visto acá, ¿no? Bueno, déficit, te prestamos la plata y cuando te querés acordar, a los 10 días la plata ya no está, se fugó y demás. Además, el FMI pide un recorte salarial del 20% de empleados públicos, la flexibilización de condiciones laborales. Qué raro, ¿no? Todo nos suena mucho. Y la apertura a una privatización del seguro social. Mirá, a su vez, este préstamo del FMI vendría como resultado de lo que fueron las políticas de Lenín Moreno, que efectivamente vaciaron al Estado. ¿Por qué? Por la condonación de deuda a privados, es todo tan parecido, y la liberación de controles de capitales. ¿Estás hablando de Ecuador o de Argentina? Todavía están ahí muy similares. Así que bueno, como te decía, yo creo que hay un poco un empate. Fue muy positiva, muy positiva. No puedo ser tan optimista porque el saldo negativo es mucho, hablamos de víctimas fatales, pero digamos, sí una reacción del pueblo que no lo va a dejar a Lenín Moreno hacer lo que quiera, pero lo cierto es que es el primer presidente desde 1992 que no cae por una revuelta popular. Claro.
porque antes de Correa, 10 años antes de Correa, hubo 7 presidentes en 10 años. Ya, entre 1997 y 2007 hubo 9 presidentes. En el año 2000, Jamil Mawad fue quien dolarizó la economía. Luego de hacer eso fue destituido, pero la economía quedó dolarizada. Claro. Lo cual, bueno, también habla de esto, ¿no? Puede haber una revuelta popular y sin embargo, Mirá. lo que queda, eso es muy, muy terrible. Ahora, Lenín Moreno se mantiene, Zafó. ¿no? Se mantiene en su lugar. Y por otra parte, también lo que te decía del correísmo, muchos líderes fueron detenidos o son todavía buscados por lo que fueron las revueltas. El mismo domingo, es decir, el mismo domingo en que se realizó esta conferencia en conjunto con movimientos indígenas y sectores de la iglesia y demás, se detuvo a la ex alcaldesa de Durán, Alejandra Arce, acusada de financiar a grupos violentos por las revueltas. Ella, o sea, forma todavía parte del correísmo. El lunes se detuvo a la gobernadora de Pichincha, Paola Pavón, señalada de organizar cortes de ruta en medio de las protestas, también parte del correísmo. Hubo una orden de detención, en realidad lo están buscando, contra el ex asambleísta Virgilio Hernández, también del correísmo, y contra la ex presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, que pidió asilo en la Embajada de México. O sea, el gobierno capitaliza toda la revuelta para poner como el cuco o el malo al correísmo, ¿no? Al correísmo, y efectivamente los persigue, ¿no? No Claro. queda solo en la retórica. Y bueno, su principal líder, como te decía, Correa, exiliado en Bélgica, su mujer es de Bélgica, así que, bueno, en parte por eso le fue fácil irse para allá. Como te decía, bueno, mucha inestabilidad política, históricamente en Ecuador, del 97 al 2007 9 presidentes, y fue Rafael Correa quien revirtió esa tendencia, quien gobernó durante 10 años, del 2007 al 2017, y que además, bueno, implementó políticas mucho más populares que sus antecesores, y en parte por esto logró mantenerse, ¿no? Si bien estuvo a punto de sufrir un golpe de Estado en 2010, recordemos toda esa situación, pero no tenía las características de esta revuelta popular por intromisión del FMI como tuvo la de ahora. Así que bueno, como te decía, Ecuador fue un viento, lo decía, lo dijo Maduro, recuerdo que no, era como un viento favorable, de un aire de liberación latinoamericana, pero esto que ocurrió se puede considerar tanto un triunfo como un retroceso, o bien te decía, para no ser tan negativa, un empate. El tiempo dirá a ver qué pasa con el gobierno de Lenín Moreno. Con el gobierno y con el nuevo decreto, ¿no? ¿Qué va a establecer el nuevo decreto? Claro. Bueno, veremos. Lo cierto es que esto que decís, que hacía tiempo que en Latinoamérica no se veía una revuelta tan grande. Sí, eso es cierto, y también, bueno, el dedo acusador diciendo que es Venezuela, que es la intervención de Venezuela y demás. La verdad son calcados, son calcados, pero no pudo probarse nada. Venezuela, de hecho, en estos días logró un asiento en el Consejo, no quiero decir mal, pero de Derechos Humanos de la ONU. Así que fue un gran triunfo. Tiene la banca con Brasil, me parece, son los dos representantes de la banca, bueno, justamente cuando tanto se lo acusa de violar derechos humanos y demás. O sea que podemos hablar de que sí hubo algunas pequeñas victorias para el movimiento latinoamericano en general, pero bueno, Lenín Moreno sigue sentado en su silla. Bueno, veremos qué pasa, Aquí vamos a estar atentos y obviamente Guadalupe nos va a traer toda la información internacional de lo que pase en el mundo. Bueno, bienvenida nuevamente, te has tomado un receso, pero de cara a lo que viene, las elecciones, el fin de año y todo eso, vamos a tener mucho material. Guada, nos vamos a hacer un breve corte. ¿Hacemos un corte? No la despedimos. ¿Sí? No la despedimos porque Guada hoy es parte del acústico, toca y canta y muy bien.